Salgo, voy sin rumbo, llevo puesta mi canción, voy dando los pasos, a las llevo corazón. Salgo, voy sin rumbo, llevo puesta mi canción, voy dando los pasos, a las llevo corazón. Hoy dejé mi casa, mis recuerdos, vos y yo, pero va prendida tu camisa, mi botón. Por la carretera veo la luz que llega, por la carretera la luz. Y canté, y canté, y canté, y canté. Hoy en A Contraluz dialogamos con Natalia Fernández, integrante de la Red de Abogadas Feministas del Uruguay, un equipo de profesionales de derecho comprometido con la defensa y promoción de los derechos humanos, integrando la perspectiva de género y generación. Primero, muchas gracias por participar acá y por prestar de tu tiempo para estar con nosotros un rato. Y contanos cuándo se creó la Red de Abogadas Feministas y cuáles son los objetivos. Primero, buenas tardes, muchas gracias por invitarnos a compartir, bueno, esto que es, en realidad fue una motivación de 5 o 6 colegas, en principio hace un año, ya hace bastante tiempo, que todas ellas venimos trabajando en esta cuestión de la temática de género, y nos preocupaba la ausencia consolidada de una perspectiva de género desde la aplicación del derecho. No digo que no lo hubiera, hay un trabajo importante, sobre todo desde la academia, pero no lo veíamos como una práctica consolidada. Y nos preocupaba en este sentido porque, bueno, todas las que formamos la que pensamos en esto de conformar la red, trabajamos en cuestiones vinculadas a la violencia de género y a la vulneración en derechos de infancia, y nos preocupaba la ausencia de esta perspectiva, y hace un año, conversando en un lugar no académico, sino de cuestiones de, si se quiere, del ejercicio profesional y de intercambiar pareceres, nos pareció que la creación de la red era algo que podía sumar para seguir como consolidando esta cuestión de la perspectiva de género en el derecho. Bueno, y en el marco de la red, ¿qué actividades llevan adelante? Bueno, la red no tiene mucho de creada, si se quiere, oficialmente. Creo que va a ser 2 o 3 meses, no mucho más. Todavía estamos consolidando la parte que tiene que ver con la organización estatutaria, también por una cuestión, en Casa de Herrero no puede haber cuchillo de palo, así que tenemos que organizar la cuestión de las responsabilidades, dado que el ejercicio implica una responsabilidad profesional para cada una de nosotras, y también para la red en general, pero dentro de los objetivos que estamos tratando de desarrollar, la idea es dictar charlas informativas sobre la cuestión de la perspectiva de género en el derecho, informativas y en nuestra visión también formativas, en el sentido de que también sea la posibilidad para otras colegas que puedan acercarse a qué es esto de hacer derecho con perspectiva de género. Implica, en nuestra visión, mucho más que la aplicación fría de la norma. Creo que una de las cuestiones de la perspectiva de género justamente es poder revisar esa cuestión del derecho que se presenta como un derecho neutro, que debe ser aplicado a todas las personas como si todas las personas estuviéramos en igualdad de condiciones. Eso es lo que nosotros llamamos una igualdad formal. Cuando uno hace un análisis de las situaciones, y en particular nosotras que lo hacemos desde la perspectiva de género, vemos que muchas veces las mujeres, en este caso hablamos de las víctimas de violencia de género, no están en las mismas condiciones que el hombre para tener un acceso a la justicia con equidad, ¿no? Entonces, por ahí venía nuestra motivación también para desarrollar quizás la posibilidad de hacer talleres o capacitaciones para colegas, y también trabajando con otras redes para otros técnicos que también trabajan vinculados en el derecho y en el desarrollo de la perspectiva de género.
en materia legal, Natalia, ¿han habido avances en torno a los derechos de las mujeres en Uruguay? Y cuáles serían los aspectos a mejorar, si en el caso de que haya habido algunos avances, o cuánto falta. Yo creo que realmente ha habido avances en la cuestión de que ahora podemos hablar, por lo menos con cierta cotidianeidad, de la violencia de género. Las mujeres, muchas veces, en todos los estratos sociales, pueden identificar distintas formas de violencia que antes ni siquiera eran pensadas como violencia. Estaba tan naturalizada algunas cuestiones, incluso en muchas normas, algunas que todavía están presentes en nuestros códigos, que vos decías, bueno, no, esto no es violencia, es como lo que me toca. Ibas y le decías, no sé, por contar algo anecdótico a tu mamá, que tu esposo te había pegado una vez, y bueno, sí, tenés que aguantar, o después viene toda la cuestión, ¿no? Digo, para pensar esa mujer, bueno, si no aguanto y denuncio, ¿cuál va a ser el sostén económico de mis hijos? O sea, había algunas cuestiones que las mujeres, por estas cosas que quedan como atrás de lo que resulta ser la violencia de género, estaban tan naturalizadas, tan invisibilizadas, que una mujer ni siquiera se planteaba que fuera violencia, porque decía, si voy con esto a hacer una denuncia, el policía, ¿qué me va a decir? Señora, vuelva para su casa, vea cómo arregla con su esposa, con su esposo, chárlelo. Las mujeres hoy creo que en ese sentido, gracias a los movimientos feministas y también a la posibilidad del desarrollo de políticas públicas en la cuestión de género, las mujeres somos más conscientes de nuestros derechos. Pero igual, y en esta es la parte que preguntabas, en qué me parece que no ha habido un avance suficiente, si yo soy consciente de mi derecho, pero no tengo la capacidad de tener un acceso real a la justicia, entonces no hay un avance. Si yo sé que puedo denunciar, pero cuando llego a hacer la denuncia a una seccional, no se me presta una escucha activa, con sensibilidad, o no tengo un acceso a la justicia con una abogada que me pueda dedicar el tiempo suficiente para entender que no era solo ese golpe, que no fue solo esa vez que hubo una situación de, no sé, tener relaciones sexuales bajo presión. Si yo no tengo la posibilidad de un acceso real a la justicia, como nosotros le llamamos, bueno, entonces todo esto que está en la ley, tenemos la ley 19.580 como una ley integral, pionera, que pretende abarcar todos estos aspectos, ¿no?, que hacen a la vida de cualquier persona, pero en específico esta ley habla de las mujeres víctimas de violencia de género, porque la cuestión del derecho y la cuestión del acceso a la justicia no es la única vulnerabilidad de esta mujer, la deja en ese lugar que tiene que ser abordado con integralidad. Por eso nos parece a nosotras que abordar con perspectiva de género las cuestiones de derecho, el ir a un proceso de una mujer en cualquier ámbito, en cualquier materia, es una necesidad para poder tener una visión integral, una visión global de la situación que estas mujeres atraviesan. Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Y esa ley que vos mencionás, ¿contempla a la policía, que es el primer lugar donde la mujer va a hacer la denuncia? Es decir, una formación, una capacitación a la policía para cuando se enfrente a una mujer que va a hacer una denuncia. La ley en realidad obliga a varios organismos, no solo al Ministerio del Interior, sobre la sensibilidad y la capacitación especial, también obliga a los operadores judiciales. La cuestión creo que con ambos aspectos, tanto desde lo judicial como desde el Ministerio del Interior, es que la capacitación es una cuestión de venir a aprender la norma, ¿no? Tenemos normas nacionales, normas internacionales ratificadas por nuestro país,
que yo puedo saberlas de memoria y puedo saber cuándo aplicarlas, porque eso me lo enseñan. La perspectiva de género tiene que tener la sensibilidad suficiente para no poder leer solo el relato que está haciendo la mujer, sino el poder tener esa sensibilidad de acompañarla, una escucha activa, una escucha empática, que es la responsabilidad de trabajar con estas poblaciones. Porque es muy difícil ir a contar que tú fuiste víctima de violencia de género. Estoy hablando de una violencia doméstica, quizás del papá de tus hijos de muchísimos años, quizás de una violación. Si no tengo del otro lado un técnico empático, con una sensibilidad especial, por muy capacitado que esté, capaz que era el mejor de su grupo en la capacitación, pero la sensibilidad es algo especial que creo que tienen que los técnicos ir desarrollando, y eso es un tema cultural, no lo va a imponer una ley. Eso es algo mucho más amplio, pero que desde el derecho tenemos que trabajar para que esta sensibilidad, sumada a la capacitación, pueda realmente dar una respuesta a estas situaciones de violencia de género. Se dan cosas previas, como actos previos, que también son graves para la mujer, que le pueden estar causando todo un sufrimiento psicológico y que pueden desembocar en algo más grave, y eso está previsto por la ley, alguna herramienta para que una mujer pueda incluso buscar protección antes de llegar a una situación extrema, como en los casos de violencia doméstica, o puede ser un acoso, que termine en una violación o algo así. Hay un articulado en la ley que prevé hasta la conceptualización de 20 formas de violencia. Cualquiera de ellas, como estás hablando, por ejemplo, que puede ser la violencia psicológica, la violencia emocional, la violencia patrimonial, que muchas veces son previas a la violencia física o a la violencia sexual. Estas formas de violencia, el ser víctima de cualquiera de ellas, da lugar a la posibilidad de que tú hagas una denuncia por violencia doméstica y se va a tomar como tal. O sea, es una de las formas de la violencia de género, aquella violencia de la cual tú sos víctima por tu condición de mujer. Entonces no es necesario pensar que necesitas ser víctima de violencia física o de violencia sexual para poder activar una denuncia por violencia de género y recibir la protección primaria, en el caso, el ámbito de aplicación de la ley 19.580 que estamos hablando, de las medidas cautelares que pueden alcanzar a la víctima, y también a los hijos menores de edad, si se considera que los mismos han sido víctimas de violencia doméstica, que puede ser en forma indirecta cuando son testigos, o incluso hay quienes consideramos que eso es una violencia directa respecto de los menores de edad cuando son testigos de la violencia. Creo que lamentablemente en las últimas semanas hemos tenido noticias en la prensa de situaciones realmente impensables de hijos siendo testigos de la violencia respecto de su madre por femicida, que a nadie se le ocurriría venir a dudar de que eso es una violencia directa respecto de estos menores de edad. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvide sus nombres, por favor, señor presidente. En cuanto al papel de las redes sociales, que ahora es como que se ha difundido el tema de denuncia a través de redes y todo lo demás, ¿ustedes lo ven como una herramienta que ha sido como positiva para canalizar o darle un camino a las mujeres para denunciar, o lo ven como que termina poniéndoles en una situación más vulnerable? En las redes encontrás de las dos cosas. Hay páginas en algunas redes que están dedicadas un poco, parece como una catarsis, comparten experiencias. Hay algunos muros referidos a algunas temáticas que comparten la experiencia de forma asertiva para las mujeres, ¿no? En el sentido de que a veces cuando uno cuenta su experiencia y ve que a otra también le pasó, bueno, como que se desculpabiliza. Esta cuestión de la violencia de género
tiene mucho de que la víctima se siente responsable de su propia violencia, y eso es parte de la manipulación que hace el victimario durante mucho tiempo respecto de estas mujeres. Bien, esta es una cosa que se ve en las redes, a nosotros eso no nos parece mal. Después hay otras cuestiones que creo que era más en la línea de lo que tú preguntabas, que tiene que ver con los scratches públicos. Los scratches tienen un sentido histórico, ¿no? Digo, los scratches comenzaron como una herramienta de denuncia social respecto de algunos victimarios en la cuestión de la violencia de Estado en Argentina, respecto de algunos victimarios, ¿no? Eso, de alguna forma, pone el foco de atención en este tipo de procesos, lleva la atención pública a ese lugar y le da una relevancia que puede tener un poder político especial. Pero cuando esa herramienta, el scratch, es usado tipo así, masivamente, sin ningún criterio, casi como la Inquisición, no sé, la ejecución en la plaza pública, bueno, eso nosotros no lo apoyamos. No lo apoyamos porque a veces puede suceder, y de hecho ha sucedido en nuestro país, que este tipo de scratches da lugar a que puede ser que el victimario se sienta reconocido en esos relatos que están dados ahí y quiera tomar represalias contra la víctima. Víctima que a veces no es ni siquiera la que escuchó ese relato, sino que una persona llegada a ella que lo escuchó y se indignó, fue y lo tiró en las redes, sin avisarle incluso a la víctima. La pone en un lugar de exposición, de peligro, de su integridad física, que es realmente preocupante. Ni hablar si estamos hablando de la situación que le puede haber pasado a una persona menor de edad. Creo que es algo que sería como muy poco responsable hacer algo así, e incluso si yo cuento, teóricamente, mi propio relato, y la idea es después ir a una denuncia formal, penal, bueno, tampoco seguiría una buena estrategia jurídica, porque vos le estás diciendo que lo vas a denunciar por X cosa. ¿Qué hago yo si soy el victimario? Desaparezco toda la prueba que sea posible. Armo mi propio argumento para el día que me toque ir a declarar en relación a lo que esta mujer dijo, lo que yo leí. O sea, jurídicamente no es una estrategia que yo aconsejaría, y las compañeras en esto lo hemos hablado, pero bueno, de última, si ha decidido hacer un scratch, bueno, que sea lo más cuidado posible, cuidando estas cuestiones, cuidando siempre la víctima, respetando que cuando hay una denuncia, la mayoría de las denuncias creo que se han escrachado son cuestiones vinculadas de naturaleza sexual, que esa víctima quiera ponerse en ese lugar, porque el scratch te expone, y hay que tener una templanza y un acompañamiento especial para ser denunciante en un proceso penal por delitos sexuales. No es así nomás, hay que poder acompañar con mucha empatía, con mucho cuidado a esta víctima, porque los procesos penales no son lindos ninguno, pero estos son aún más difíciles. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. En esas redes existen organizaciones sociales donde las mujeres víctimas de violencia puedan acceder antes de hacer la denuncia, en primer lugar como una forma de contención y en segundo lugar como una forma de asesoramiento. De las organizaciones, por lo general de la sociedad civil, por lo que me decís, porque no me estás hablando desde las instituciones del Estado. Yo creo que para empezar, solo para aclarar, Gladys, creo que el primero obligado en dar este tipo de asesoramiento es el Estado, porque está contenido en la ley, es una obligación del Estado. Bueno, en este sentido, hay organizaciones que trabajan. Lo que yo me preguntaría si es suficiente, porque cuando encontrás que pasan
cosas, como estos scratches que en el último mes fueron casi masivos, y existen esas instituciones, vos decís, ¿por qué no fueron a esas instituciones? Porque había scratches de muchísimos años y de muchísimas mujeres, que esto les pasó incluso cuando eran niñas, y hoy son mujeres adultas, y nadie denunció. Y las instituciones de las que yo me refiero, muchas están hace muchos años. Ahí creo que hay como un vacío, o capaz que hay como una cuestión desde la sociedad civil, cuando tiene que denunciar estas cosas, que no confía. Yo hablo desde las ciudadanas, ¿no? Desde ese lugar de como una desconfianza, ¿qué me puede llegar a mí a hacer si voy a denunciar a la policía? Como esto que decís, ¿cómo voy a ir a denunciar? ¿Cómo me van a tratar? ¿No? ¿Qué importancia le van a dar a esto que yo estoy esperando? Porque cuando hay un reclamo de justicia, hay una expectativa también, ¿no? Y esa expectativa tiene que ser real para que sea reparadora para la víctima. Por eso es re importante cuando una persona, estoy hablando particularmente de delitos sexuales, que fueron los que más surgieron en las redes, en los que scratches públicos últimos, tiene que haber la posibilidad de tener un asesoramiento, no solo jurídico, sino también psicoemocional, ¿no? Desde ese aspecto de cómo vivió ella eso, cuáles son sus expectativas a ir a juicio, y sí, obviamente, con un asesoramiento legal, lo más empático posible, poder explicarles cuáles son las expectativas, según el momento en el que ocurrió, lo que ocurrió, la prueba, que es una palabra espantosa, pero que si vas a un juicio penal va a ser absolutamente necesaria para poder tener un juicio exitoso, el poder explicarle a la mujer en esa primera instancia cuáles son las posibilidades que ella tiene en relación a sus expectativas de hacer un proceso penal exitoso. Bien, a veces solo con denunciar, o sea, se me ocurre muchas veces con el abuso intrafamiliar, solo con denunciar lo que a mí me pasó respecto de alguna figura masculina de mi familia, el solo denunciar es reparador para la víctima, porque con eso tiene intención de prevenir otros daños en su círculo intrafamiliar, ¿no? Ahora, si esto pasó hace más de 30 años y ella lo que quiere es que esta persona vaya presa, bueno, ahí capaz que no va a ser tan exitoso. Y eso hay que decírselo a la persona, ¿no? Pero también en el proceso penal, la persona tiene que demostrar y tiene que mostrar pruebas, y no se da ahí un proceso de revictimización. El artículo 46 de la ley 19.580 específicamente tiene como una regulación especial respecto de los medios de prueba para las víctimas de violencia de género, y eso incluye la violencia sexual, que es una de las formas de violencia. Y en ese sentido, regula de alguna forma cuestiones que antes no teníamos. Por ejemplo, si la víctima calla, eso no quiere decir que esté negando que pasó, ¿no? De alguna forma pretende, sin que se pueda venir a afirmar, bueno, entonces no hay que probar nada. No, hay que probar. Pero no podemos exigir en este tipo de delitos la certeza y el nivel de fehaciencia que puede ocurrir en otros, porque es un delito que trabaja en el silencio, en la intimidad, aprovechándose muchas veces del miedo de la víctima, y obviamente no vamos a lograr la prueba como en otros delitos. También es cierto que justo es un delito en el que la víctima tenía que salir a probar cosas que en otros delitos no pasan. A ver, a usted le robaron la cartera, bueno, ¿y usted por qué tenía la cartera así? ¿No? Como cuando dice, no, pero iba con minifalda, o eran las 10:30 de la noche, ¿cómo va a cruzar por acá? Esta ley y también algunas reformas que están vinculadas al Código de Proceso Penal, en la reforma del proceso penal, de alguna forma pretenden cuidar a la víctima. Se me ocurre, por ejemplo, la declaración anticipada de la víctima, ¿no? Cuando estamos hablando de una víctima de delitos sexuales, esa víctima no va a ir a un careo con el victimario, no va a estar en la misma sala del victimario, no va a recibir el interrogatorio directo del abogado del victimario, ¿no? Esto se hace en un espacio aparte, ¿no? Con alguien con capacitación en la materia, que le va a hacer las preguntas, que van a ser
en forma previa, acordadas por las partes, por su abogado, por la fiscalía y por el abogado del imputado. Entonces, hay algunas cuestiones que son detalles, pero que se han regulado pensando en esto que tú decís de evitar la revictimización. Y esto, sobre la declaración de la víctima, aparte, ¿no?, que es re importante, porque ella es la víctima del delito, si se quiere es la mejor testigo de lo que ocurrió, corre tanto para personas menores de edad como para mujeres mayores de edad víctimas de delitos sexuales. Porque también hay como eso que vos mencionás, Gladys, de un miedo de la víctima, hoy otra vez lo voy a ver, tengo que volver a contar todo lo que me pasó, cuántas personas va a haber allí. Bueno, hay algunos recursos que están regulados en las normativas más actuales que pretenden evitar esta revictimización. También el traslado de la prueba. No sé, si declaraste en forma contundente y clara a un niño, se me ocurre, en violencia especializada, que son los juzgados que tenemos hoy, ¿no?, para los procesos de protección, no lo vamos a ir a hacer declarar de vuelta a toda la fiscalía. La idea es que podamos trasladar esa primera declaración de ese niño hacia un juzgado penal, y no volver a tomar la declaración. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Como que a nivel de la base, vamos a decir, de las organizaciones sociales, feministas, y ahora ustedes, una red de abogadas feministas, parece que el primer eslabón está como dándole un piso a la mujer para que se sienta más, a las mujeres para que se sientan más apoyadas al momento de denunciar. Pero cuando se suben y se llega a la parte, por ejemplo, jueces, fiscales, demás, ¿cómo está el tema de esa sensibilidad de la que tú hablabas, necesaria para que la mujer se sienta, no se sienta revictimizada o agredida nuevamente? Si hay como una capacitación o una conciencia de ese nivel de la justicia para hacer justicia, vamos a decir, con los casos de las mujeres. Y en eso creo, Rosana, que no se puede meter a todos en la misma bolsa. Yo creo que si bien la ley 19.580 en su artículo 51, en los 4 literales que tiene, está pensada para que, por ejemplo, la cuestión de la perspectiva de género, la cuestión de la creación de los juzgados multimateria, ¿no?, un juez único para todos los procesos que tiene que atravesar una mujer que es víctima de violencia de género. Estamos pensando, un proceso de violencia doméstica, quizás un divorcio, quizás venir pensiones alimenticias a pedir por sus hijos y la tenencia, quizás venir a pedir la partición por la casa de bienes gananciales que tenía. Tengo por lo menos, bueno, y si hubo violencia doméstica, que es un delito penal, que parece mentira, pero hay gente que se le olvida, tengo por lo menos 3 jueces para trabajar en esto. Obviamente, estoy pensando que en el juzgado de familia especializado, donde hizo su denuncia por violencia doméstica, pienso que son los jueces que tienen una mayor sensibilidad con el tema, en distintos grados, pero además es una exigencia de su materia. Y en los otros ámbitos en familia, bueno, seguramente por venir con un antecedente de violencia doméstica, que quien inicia el proceso lo deberá mencionar, quizás que ponen un poco de foco de atención en que, por ejemplo, un convenio celebrado entre estas partes, más allá que si hay medidas cautelares, no se puede hacer un convenio entre las partes porque va en contra de una ley de orden público y es absolutamente nulo. Bueno, si vienen a hacer un convenio, el poder ver allí que realmente hay una igualdad de condiciones para las partes para poder negociar eso. Y eso en familia realmente creo que no está como muy digerido. Creo que falta, pero estoy hablando sobre el juzgado de Montevideo. Y después en civil, bueno, en civil, si realmente encontrás una juez con perspectiva de género, que creo que alguna hay, jueza o juez, creo que la cuestión de la perspectiva de género, poder ingresar en materia civil es un desafío. Y es un desafío que no es solo de sensibilizar a los jueces, que tiene que ver con su formación, que la tienen cuando hacen la magistratura,
sino también de los técnicos de reclamarlo, y de reclamarlo con fundamentos de derecho. Y por eso creo que ese es el valor de la creación de nuestra red, de venir a analizar las normas. No es que venimos a cambiar todas las normas, no, venimos a pedir que estas normas se apliquen con esta perspectiva, porque son las mismas leyes, pero no estamos en igualdad de condiciones en algunas situaciones. Y eso es lo que hace la diferencia, que bueno, realmente es un desafío para nosotros en algunas competencias de los juzgados, por ejemplo, civil se me ocurre, que podamos de alguna forma filtrar esa perspectiva, la posibilidad de hacer un análisis crítico del derecho desde esta cuestión. Y después mencionaste también en los procesos penales la Fiscalía. La Fiscalía tiene fiscalías especializadas en violencia sexual y violencia basada en género. Creo que esas fiscales hacen su trabajo con mucha capacitación. Y lo de la sensibilidad, bueno, encuentro más sensibilidad en algunas situaciones que en otras, porque de todas formas el fiscal sigue teniendo el rol de probar el delito, ¿no? Yo creo que una fiscalía con sensibilidad tiene que poder acordarse de que esa mujer es víctima de un delito, no es la prueba del delito. Porque si yo no pongo a esa mujer antes que cualquier resultado del proceso, bueno, entonces sí, la estoy revictimizando y seguramente no es lo que ella eligió, porque es muy difícil estar allí denunciando a veces situaciones que callaste durante mucho tiempo, o que te desgarraron porque nunca lo previste, porque te pasó en la calle, y estar ahí, te están preguntando, te están interrogando, claro, me están interrogando para que puedan probar el delito que yo denuncié, pero al final parece que la culpa es mía, o sea, entonces, yo entiendo que es el rol de la fiscalía el tener que probar el delito, pero nunca olvidando que hay una persona que es víctima, que es esa que está ahí, contándote lo que le pasó. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. La perspectiva de género y su relación con el derecho, ¿están incorporados en los programas de las asignaturas de la Facultad de Derecho? Tenemos una resolución del Consejo de febrero de 2020, Gladys, que dice que hay que incorporarla en todas las materias. Yo obviamente ya me recibí y eso no lo llegué a ver. Sí hay una opcional que es eso, una opcional. Tú te puedes recibir sin pasar por una materia que se llama Derecho y Género, que es el estudio de la normativa en relación a la perspectiva de género. Pero bueno, lo que tenés es esta resolución del Consejo, que bueno, este año debería de estar como más implementada, pero que la cuestión de la pandemia y las clases virtuales, creo que algunos docentes lo incorporaron mejor que otros. Para redondear, porque nos va quedando poquito tiempo, si una mujer se quiere poner en contacto con ustedes para asesorarse o para pedir algún tipo de orientación, ¿cómo tiene que hacer? Bueno, nosotros estamos en Facebook, en Instagram, como Red de Abogadas Feministas, y nos pueden enviar un correo a nuestro Gmail y nosotros les contestamos desde allí para ofrecerle una consulta personal con alguna de las colaboradoras. Siempre hacemos una entrevista personal por un tema de la documentación y además para hacer un asesoramiento serio, porque a veces la gente cuando consulta no es que no diga la verdad, pero sino que lo cuenta como uno lo percibe, y cuando vas a la documentación a veces no refleja exactamente cuál es el proceso judicial que está atravesando, ¿no? Gracias porque por lo menos a mí me ilustraste en un montón de aspectos que no conozco. Bueno, que está bueno para difundir en situaciones que uno por ahí tiene conocimiento, ¿no? Bien, nosotras quedamos a las órdenes y les agradecemos este espacio que nos dieron para difundir nuestro trabajo, y que creemos que es el trabajo que tiene que ser de toda la sociedad, no solo de las abogadas o de 4 o 5, ¿no? Sino de cada ciudadano involucrado con esto que es más cultural que obviamente que jurídico.
tiemblen estados, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvide sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Y retiembla en sus centros la tierra al